Segunda parte del tema que estamos hablando, de quién gobierna este mundo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El Salmo 33, versículo 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Isaías 40, versículo 26, Isaías 42, versículo 5, Isaías 44, versículo 24, Isaías 45, versículo 18, Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. Estos textos son fundamento de la doctrina universal y nadie discute eso. Jehová Dios es el creador y el poseedor de todas las cosas. Jehová Dios es la causa primera o la primera causa. Esto quiere decir de que de Él depende todo lo que existe. Sin Él nada de lo que existe hubiera llegado a existir. Y para esto Jehová tenía que estar antes, para todo lo que Él creó. Y para que alguien pueda crear y ser creador, en este caso, ese creador debe ser eterno en sentido absoluto, porque algo creado no puede crear. Algo entender, utilizamos la palabra crear equivocadamente. Cuando hacemos algo en forma o diseño decimos mi creación, y no es así. Nadie puede crear excepto Jehová el Dios. Pero en el léxico utilizamos esto. Alguien hace un par de zapatos y dice, mire mi creación. Para alguien ser creador, el apóstol Pablo dice, las cosas que no existían llegaron a existir. Eso explica Pablo acerca del Dios creador. Dios creó todas las cosas, no de la nada, porque todas las cosas proceden de Él. Jehová creó las cosas que se ven de las cosas que no se ven. Eso es crear. En cambio, lo que hacemos nosotros es inventar o elaborar. Ejemplo, el que inventó el bombillo tomó cosas que ya existían y le dio un uso diferente, y en el léxico popular le llamamos creación. Y no está mal al utilizarlo en el léxico corriente, pero sí cuando se le atribuye en lo espiritual, porque nadie, sino excepto Dios Jehová, es el único creador. Para que alguien pueda ser creador y crear debe tener existencia absoluta, y ese es Dios. Salmo 90, versículo 1 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto quiere decir desde la eternidad y por la eternidad. Jehová, el Dios, no tuvo principio ni tendrá fin, por ser eterno en sentido absoluto. Esto hace una ecuación sencilla. Si Dios no tuvo principio y no tiene fin, ha existido siempre y es eterno en sentido absoluto. Las cosas creadas como el espacio del tiempo no lo pueden afectar. Isaías 40, versículo 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En cambio nosotros nos cansamos porque trabajamos, y el tiempo nos absorbe. En cambio Dios no, Él no se fatiga y no se cansa, porque el tiempo y las cosas materiales a Él no le afectan, porque Él vive en una eternidad absoluta. Así entendemos, Dios existe. De Él no podemos decir de cuánto tiempo existe, porque Jehová fue el creador del tiempo. Sabiendo desde antes que Dios creara el tiempo, no existía el tiempo, pero Dios sí existía, existe y seguirá existiendo por la eternidad. En la eternidad absoluta de Dios estuvo solo, pero en su momento se dijo, no quiero estar solo. Y quiero compartir todo esto con alguien, porque tenía un proyecto de construcción en su corazón, en su amor y pensamiento y en su deseo decide darle vida a su hijo. Y lo engendró. ¿Cómo? Le dio parte de su sustancia y engendra un hijo. Y no en relación sexual,
como lo conocemos humanamente, sino como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Jesús, el Hijo, sí tuvo y tiene principio. El único quien no tiene principio es el Padre Jehová. Todo esto lo explica Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 1 y capítulo 2. Jesucristo fue engendrado 3 veces. Sí. Número 1, en lo celestial, cuando el Padre decide darle vida. Número 2, cuando el Padre introduce al Hijo en el mundo, humanidad, como hombre perfecto. Esta vez fue la segunda vez que el Padre engendra a su Hijo. Y la tercera vez, cuando resucitó y fue transformado en ser espiritual y retoma su posición en lo celestial. Esta es la tercera vez que el Padre Jehová engendra a su Hijo para que vuelva a su posición espiritual en lo celestial. Jesús tuvo preexistencia. Esto quiere decir de que Jesús antes de nacer de una mujer virgen ya existía. Ya había tenido una existencia y el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, antes que se crearan las cosas que hay en el mundo, Jesús ya existía. Entendamos, Jesucristo no existía, pero un día existió por deseo de su Padre y lo engendró como espíritu para vivir en lo celestial. Esa fue la primera vez que fue engendrado. Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero luego, para que Jesucristo pudiera morir por los pecadores y ser nuestro Redentor y Salvador, y así reconciliarnos con el Padre, se exigía de que un hombre perfecto muriera por los pecados. Y por eso Jehová envió a su Hijo. Y para eso Jehová tuvo que hacerlo en un hombre. Por eso Pablo dice que lo introduce en el mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, y es aquí cuando lo engendró por segunda vez, y esta vez como un ser humano. Luego Jesús muere y va a la tumba, pero se levantó en resurrección, siendo engendrado espiritualmente para recibir una gobernación. Y Pablo dice que Jesús es la primicia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él, Jesús, es el primero de la resurrección. Luego, cuando se llegue el tiempo, así como Jesús fue engendrado espiritualmente, también los que se levanten en la primera resurrección serán engendrados o transformados espiritualmente. Aleluya. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.